bendición de poder estar en esta reunión, poder ver, escuchar, saludar a tantos hermanos que conocemos y que hace algún tiempo no vemos, y algunos hermanos que estamos conociendo por estos medios electrónicos. Nos sentimos de verdad privilegiados. Le damos gracias al Señor que soberanamente ha permitido las situaciones que estamos viviendo y que ahora nos da en su gracia la bendición de poder estar conectados y estar juntos en un mismo espíritu y en un mismo corazón en esta mañana. Así que desde nuestros hermanos que están bien al norte, allí en la Florida, que acabo de ver algunos, bajando por México, nuestros hermanos en San Andrés, en la costa, en el interior, siguiendo por acá en el suroccidente, los hermanos en Palmira, en Cali, bajando luego al Ecuador. Por ahí creo que hay unos hermanos del Brasil también conectados. O sea, es verdaderamente milagroso lo que el Señor nos concede a pesar de las limitaciones. Yo en esta mañana voy a invitar a los hermanos a que hagamos juntos una lectura del Salmo 3, con los hermanos en Palmira, con los hermanos en Cartagena. Tuvimos la oportunidad de hacer esta lectura también. Quisiera entonces invitarlos en esta mañana que ustedes vayan directamente a sus Biblias. Voy a pedirle el favor a Camilo si me ayuda a compartir la pantalla de la presentación para que podamos continuar en esta meditación de esta mañana. Es un salmo corto, es un salmo que no tiene sino 8 versículos. Es un salmo que seguramente es muy conocido por todos, que lo han leído muchísimas veces, y el hecho de que sea corto nos va a permitir hacer fácilmente una lectura rápida, pero la idea en esta mañana es que nos podamos detener en varios aspectos. Yo sé que la mayoría de los hermanos siguen la versión Reina Valera de 1960, que es la que estoy trayendo en esta mañana y en la que nos vamos a centrar en la lectura, pero quisiera empezar haciendo una primera comparación entre la versión de 1960 y la de 1909. Voy a leer el Salmo 3 tal como está todo el texto para marcar algunas diferencias en la de 1960. En sus pantallas, a la izquierda la de 1960 y a la derecha la de 1909. Entonces, en las Biblias encontramos que dice la Reina Valera 1960, oración matutina de confianza en Dios, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Versículo 1. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición, Selah. Bueno, la primera gran diferencia que vamos a encontrar entre la versión de 1960 y la de 1909, como ustedes lo descubrieron ya, es que en 1909 no le ponían títulos a los capítulos. O sea que ese título de oración matutina de confianza en Dios es apenas desde 1960 para acá. Pero hay un inserto que está debajito de ese título, pero que está por encima del versículo 1, donde dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Ese no es tan reciente como de 1960 para acá. De hecho, se ha rastreado hasta la Septuaginta, 300, 200, 300 años antes de Cristo. Entonces, ese inserto nos ubica en cuál es la situación, cuál es el contexto en el que se pronunció este salmo. Si Camilo me das la siguiente.
Ahí vemos a la derecha de sus pantallas un facsímil de una de las páginas de la Septuaginta, llamada así por las 70 o 72 sabios que fueron convocados para hacer esta traducción. Desde el hebreo al griego es solamente del Antiguo Testamento. Entonces, aquí ya hay varias cosas que podemos encontrar que son muy llamativas antes de meternos de lleno, digamos, en el contenido del Salmo. Lo primero es que desde la antigüedad y sobre todo durante la Edad Media, algunos salmos fueron llamados salmos matutinos. Estos salmos se recomendaban a que fueran los salmos de oración de lectura empezando cada día. Esos salmos matutinos eran el Salmo 3, el Salmo 37, el Salmo 62, el Salmo 87, el Salmo 102 y el Salmo 142. Estos 6 salmos se denominaban entonces en su conjunto como los salmos matutinos. Y repito que se recomendaban que fuera casi que la lectura obligatoria al empezar cada día. Y hay otra cosa llamativa en este Salmo 3 entonces, a pesar de que nuestro primer salmo matutino, es que en la Septuaginta es la primera palabra, la primera vez que aparece la palabra salmo en el libro de los salmos, allí en el inserto debajo del título y por encima del versículo 1. Es la primera vez que aparece la palabra salmo en el libro de los salmos. Esta palabra salmo viene de una raíz griega que si se tradujera literalmente quiere decir podar. Es la raíz mismour. Y da la idea de que los salmos son cánticos de frases cortas donde se podan muchas palabras superfluas. O sea que es un canto corto donde la idea es que no vayan una gran cantidad de palabras que se pronuncien por pronunciarse o que se canten por cantarse, sino que esas palabras deberían de ser cortadas, deberían de ser podadas para que quede verdaderamente la esencia de lo que queremos decir al Señor y de lo que el Señor nos quiere decir a través de cada salmo. Si me puedes dar la siguiente. Bueno, el salmo dice que la situación o el contexto en que se pronunció es cuando David huía de delante de Absalón, su hijo. O sea que nos está dando allí una pauta que es tremendamente importante y repito, antes de meternos en el contenido del Salmo, que contextualicemos cuál era la situación que se estaba viviendo. ¿Qué era lo que le estaba pasando a David? ¿Cuál era la situación alrededor de él? ¿Qué estaba pasando por su mente y por su corazón? Entonces nos conecta con un capítulo que es extenso y que no lo vamos a leer en toda su totalidad, que está en el libro de Samuel, capítulo 15. Esa misma Sociedad Bíblica de 1960 colocó el título encima de segundo de Samuel, capítulo 15, diciendo: Absalón se subleva contra David. Antes de que hagamos esa lectura selectiva de algunos versos de este capítulo 15, quisiera también contextualizarlos de ese capítulo. ¿Cuáles son los antecedentes inmediatos de segunda de Samuel, capítulo 15? En el capítulo 11 de segunda de Samuel, David ha cometido su pecado de adulterio y asesinato con Betsabé. En el capítulo 12 ha sido amonestado por el profeta Natán. En el capítulo 13 hay un hecho verdaderamente lamentable, terrible, de una violación incestuosa que termina con un asesinato. En 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 20, dice la Biblia, 2 de Samuel 13:20, y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Abnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Hay una situación que no nos alcanzamos a imaginar que era verdaderamente terrible, y era que el rey David y los reyes que vinieron después de él, bueno, Saúl también había sido así, habían tomado esposas, muchas de ellas las princesas de los reinos que estaban alrededor. Y con cada una de estas princesas, pues obviamente tenían hijos, y luego entre los hijos se establecían unas rivalidades por cuál de todos esos hijos del rey, hijas de las princesas de los reinos cercanos, iba a ser el sucesor.
Lo cierto es que en esta situación muy complicada termina el hermano mayor, que era el primogénito de todos los hijos de David, que se llamaba Amnón, violando a su hermana Tamar, termina asesinando a su medio hermano Amnón y primogénito de David. Había madurado ese asunto de la venganza y después de 2 años logra llevar a cabo su plan. Obviamente, al matar al primogénito del rey, a pesar de ser hijo del rey, pues lo que él hace es huir. Es lo que nos dice el final del capítulo 13, en el versículo 38, donde dice la Biblia: así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. O sea que no solamente el primogénito del rey es asesinado, sino que su otro hijo tiene que huir e irse al desierto. El capítulo 14 nos va a señalar que va pasando el tiempo y la situación emocional del rey David se va volviendo muy complicada a raíz del asesinato de su hijo y a raíz del destierro de su otro hijo Absalón. Entonces uno de sus generales, Joab, hace un plan para volver a traer a Absalón, su hijo, cuando ha pasado ya bastantes años. La Biblia nos dice entonces todos esos años que han pasado para este tiempo, y entonces vamos a introducirnos a un capítulo que parece ser un capítulo de reconciliación entre padre e hijo. Pero nada más equivocado que pensar esto. Termina el capítulo 14 con el siguiente versículo 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. O sea que toda esta situación tan complicada que se ha ido contextualizando en estos 3 o 4 capítulos anteriores termina con un padre que recibe a su hijo y que le da un beso en expresión de reconciliación y de que las cosas van a volver a ser como antes. Esta era la visión desde el padre hacia el hijo. Pero la visión de este príncipe, la visión de este hijo hacia el padre, era completamente distinta, que es lo que nos relata el capítulo 15. Lo que el capítulo 15 nos dice, voy a leer solamente lo que ustedes ven en sus pantallas, sombreado en amarillo, resaltado en amarillo, para que podamos avanzar un poco más rápido. Lo que la Biblia nos dice es que Absalón está llevando a cabo un plan, y en ese plan, en el versículo 6, al final dice: así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Luego en los versículos 7 y 8 nos dice que miente al rey diciéndole que tiene que ir a Hebrón a pagar unos votos, y con una motivación aparentemente espiritual de servir a Jehová, se va a la ciudad de Hebrón en el versículo 10 y se proclama rey allí. En el versículo 11 nos dice que lleva 200 hombres para tratar de consolidar lo que va a ser esta rebelión contra el rey y esta usurpación del reino. No contento solamente con esto, con proclamarse rey en Hebrón, busca uno de los consejeros más sabios que tenía el rey David en el versículo 12, de tal manera que ahí el versículo 12 concluye diciendo que la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. O sea que 12 versículos antes acabamos de leer a un padre reconciliándose con su hijo, un padre recibiendo a su hijo con un beso de reconciliación, pero muy pocos versículos adelante entonces lo que vemos es a un hijo completamente actuando por fuera de ese plan amoroso de reconciliación del padre, en un plan de conspiración contra el rey. Si me ayudas con la siguiente, Camilo. Continúa la Biblia diciendo en el versículo 13 el mensaje que le traen a David respecto de lo que está sucediendo es que el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Qué situación tan complicada para el rey. Es tan complicada la situación que en el versículo 14 él tiene que decir: levantaos y huyamos. Lo cual hace en el versículo 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. A la derecha de sus pantallas ustedes ven una imagen de un rey huyendo con Jerusalén a la espalda. No es el rey joven, no es aquel muchacho que desafió al gigante en Primera de Samuel. No es el rey que lo hemos visto
enfrentando y dirigiendo sus ejércitos, haciendo grandes conquistas y extendiendo el reino a unos límites más allá de lo que había sido el rey de su antecesor, Saúl. Es un rey anciano, es un rey golpeado por los problemas y es un rey que ahora está huyendo de su propio hijo. Es tan compleja la situación que al versículo 23 nos dice lo siguiente. Todo el país lloró en voz alta. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Allí hay de alguna manera, hay una alusión mesiánica a esa última jornada también de Jesús al Getsemaní, de espaldas a Jerusalén. De alguna manera solo, de alguna manera huyendo de los suyos y de una manera llorando por Jerusalén porque no entendía lo que él había hecho e iba a hacer por él. Además de esto nos dice el versículo 24 que iba también el sacerdote Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto y asentaron el arca del pacto de Dios. Entonces, en un primer momento, el rey David no solamente huye él y su familia, sino que con él va el arca del pacto y van los sacerdotes. Si me ayudas con la siguiente, Camilo. Pero David se da cuenta de que ese no es un buen plan. No se puede llevar el arca de Jerusalén. No puede llevarse el testimonio del Señor del lugar que Dios mismo ha establecido. Entonces le dice al sacerdote en el versículo 25, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Ustedes recuerdan que antes de que el arca reposara en el templo de Jerusalén, siempre iba en la parte de adelante de los ejércitos. Y siempre esa arca delante de los ejércitos fue una señal de victoria del pueblo de Israel contra sus enemigos. Entonces, en un primer momento, David intenta hacer lo mismo, que vaya el arca con él, porque el arca, piensa él inicialmente, seguramente, le garantizará la victoria. Pero ahora un pensamiento un poco más maduro, en la medida que ha ido recorriendo ese camino, que ha ido pasando paso a paso ese camino, es que el arca debe regresar a su sitio. El problema no es si el arca está con David o no está con David. El problema es si Dios está con él o no está con él. Tanto que tiene que decir, si hallo gracia ante los ojos de Dios, él hará que vuelva y me dejará ver el arca nuevamente y a su tabernáculo. No me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. La vida de David no va a depender ni del arca ni de los sacerdotes. Ni siquiera la vida de David va a depender de lo que su hijo usurpador vaya a hacer con él. La vida de David ya era una lección que había aprendido a lo largo de los años. Está en las manos de Dios. De la misma manera que nuestra vida está en las manos de Dios y no en nuestras circunstancias que tenemos que enfrentar. Siguiendo con que este pasaje tiene alusiones mesiánicas, alusiones a Jesús. Dice el versículo 30, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. O sea, esta es una escena verdaderamente desgarradora. La comodidad de la que había disfrutado David después de muchísimas victorias, después de haber peleado muchísimas batallas, se convierte ahora en una situación de huida, una situación cuesta arriba al Monte de los Olivos, una situación donde llora él, va cubierta su cabeza en una señal de duelo y camina descalzo y los que van con él van en la misma situación.
Ahora, la gran diferencia es que David en el versículo 32 va a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. David llega a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Este capítulo 15 va a finalizar diciendo, versículo 37, que Absalón entró en Jerusalén. Este es el contexto del Salmo 3. Esta es la situación que el rey David está viviendo cuando va a pronunciar su oración del Salmo 3. No es el David orando en su palacio. No es un David rodeado de su familia. Es un David huyendo, descalzo, con su cabeza cubierta, llorando y temiendo que su propio hijo vaya a acabar con su vida. Y es en esta situación tan terrible, seguramente muchísimo más extrema de cualquier situación difícil que los que están en esta mañana escuchando, conectados, puedan estar viviendo, es que David hace la oración del Salmo 3. O sea que este salmo es un salmo para situaciones difíciles. Es un salmo para situaciones desesperadas. Es una situación, es un salmo para verdaderas situaciones de urgencia y de emergencia. Este es el contexto del salmo. Y ahora sí, entremos en el salmo. Dame la siguiente, Camilo. Oh Jehová, dice el versículo 1, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguramente a algunos sí, tal vez a otros no. Pero han descubierto que tenemos temporadas donde aparentemente todas las cosas salen muy bien. Y luego pasamos a temporadas donde aparentemente todo nos sale mal. Situaciones donde los problemas pareciera que llegaran en racimos, que llegaran en multitud. Como alguien dice sabiamente, los adversarios siempre vienen en grupo. Eso es lo que estaba considerando el rey David. O como escribía el hermano Spurgeon, la aflicción tiene una familia numerosa. A veces está la escasez económica y la escasez económica se acompaña del conflicto familiar y el conflicto familiar se acompaña de enfermedad física y la enfermedad física se acompaña de problemas laborales y así, y como en una seguidilla de problemas se suman unos a otros. Y se suman de tal manera que los que están alrededor, sabiendo que somos creyentes y sabiendo que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, pueden decir como dice el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, ha puesto su confianza en Dios, pero ni Dios le va a poder librar de esa situación tan compleja que está viviendo. La imagen que ustedes leen, que ustedes ven a su derecha, está representando lo que está en 2 de Samuel capítulo 16, que no lo vamos a leer en esta mañana, pero vemos a Simei tirando piedras y maldiciendo a David cuando él está de huida. O sea, como si fuera pocos todos los problemas que ya está enfrentando y que leímos a continuación, anteriormente. David lo vemos allí descalzo, cubierto su cabeza, llorando, sin el arca, sin los sacerdotes, rodeado de algunos pocos hombres. Y hay otra persona en la otra brecha del camino maldiciéndolo y tirándole piedras.
Desafortunadamente el Salmo 3 no termina allí en el versículo 1, sino que aparece una partícula que va a ser tremendamente importante. Tremendamente importante. Allí es muy importante, pero desafortunadamente a veces ni la vemos. Y a veces cuando leemos el Salmo, ni siquiera la leemos tampoco, sino que pasamos por encima de esa palabrita que aparece ahí, Selah. ¿La están viendo ustedes en su Biblia? No hay para él salvación en Dios. Y luego dice Selah. Dame la siguiente, Camilo. Ahí está la palabra Selah. Al final del versículo 2, al final del versículo 4 y al final del versículo 8. Selah. Si me das la siguiente, Camilo. La palabra Selah aparece 73 veces en los Salmos y aparece 3 veces en Habacuc. No se han puesto de acuerdo los eruditos para explicarnos qué traduce o qué significa la palabra Selah. Hay varias opiniones en relación a eso. Y normalmente cuando hay muchas opiniones es que ninguno tiene la razón, pero cada uno de ellos puede enseñarnos parte de lo que significa la palabra Selah. Allí en la imagen a la derecha, algunas de las explicaciones que le han dado a la palabra Selah. Podría significar, medita en esto, haz una pausa y piensa en esto, detente, espera y escucha, detente y reflexiona, sopesa el valor de esto, haz un alto y considera. La mayoría de los expertos coinciden en que pareciera ser una expresión musical, algo para los músicos. Y recuerden que los salmos eran para ser cantados. Una instrucción para los músicos, y esa instrucción podría estar relacionada con eso, con que se hiciera una pausa para que sonaran los instrumentos, o que se hiciera una pausa para que silenciaran los instrumentos y se escucharan las voces, o una señal para que las voces ahora cantaran con un volumen más alto. No lo sabemos con precisión qué es lo que quiere decir, pero sí apunta a eso, a que hagamos una pausa y consideremos lo que está pasando. La nueva versión internacional lo tradujo como interludio. Me perdonarán los expertos en música, y a la izquierda coloqué más o menos lo que sería un interludio. Una pausa para uno de los instrumentos, como lo dice ahí los violines, para que se escuchen las violas. Entonces, silenciar para escuchar. Esa creo que es, de alguna manera, el sentido de la palabra Selah. Silenciar nuestra voz interior, nuestro grito, nuestra protesta, nuestra murmuración interior, silenciarla para poder escuchar la voz de Dios. Ya en el versículo 1 ya señaló cuáles son los problemas. Ya dijo que muchos son los adversarios. Ya dijo que muchos son los que se burlan de él. Entonces, lo que hay que hacer es silenciar esa voz interior para poder escuchar la voz de Dios. Si me das la siguiente. Después de esa pausa al final del versículo 2, entonces va a decir en el versículo 3, mas tú, y ahí lo resalté. Esto es tremendamente importante. Ahí está la expresión de la pausa. Es como decir, sí, se han multiplicado mis adversarios, pero se han multiplicado mis adversarios, más tú, ahí hay como un pero para señalarnos que en un extremo están los adversarios, pero en el otro extremo está Dios. Y a partir de este versículo 3, lo verdaderamente importante es quién es Dios para nosotros. Lo primero que va a decir dentro de las muchas cosas que va a decir en este corto salmo es que Dios es mi escudo. Dios es mi gloria. Dios es el que levanta mi cabeza. Dios es el que responde mi oración. Dios es el que me trae el sueño y me despierta el otro día y me sustenta. Dios es el que disipa mis temores y me llena de paz. Dios es mío. Dios hiere a mis enemigos. Sale en mi defensa y defiende mi causa. Dios es mi salvación. Dios es mi bendición. Si solamente nos dedicamos
hacer la lista de los adversarios multiplicados, si solamente nos dedicamos a hacer la contabilidad de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras aflicciones, de nuestros quebrantamientos, de nuestra escasez, de nuestras traiciones, de lo que han dicho de nosotros, de lo que nos han hecho, ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar y no vamos a poder avanzar. Pero mucho más importante que ese listado de adversarios, mucho más importante que ese inventario de problemas, es quién es Dios para nosotros. Y la lista es muchísimo más larga. Nuestro escudo, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, que es una manera de decir, el que nos ensalza, el que nos honra, el que nos da valor, el que escucha nuestra oración y la responde, el que nos sostiene, el que nos llena de paz y disipa nuestros temores. Nuestro Dios, un Dios mío, el que defiende nuestra causa, nuestra salvación y nuestra bendición. Y la lista seguramente sería muchísimo más larga, solamente que el salmo es corto. Dame la siguiente. Después de decir que el Señor es nuestro escudo, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, va a decir el versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Hoy en día hay que decirlo. Los cristianos se quejan, pero los cristianos no oran. Los cristianos se lamentan, pero los cristianos no claman a Dios. Y cuando oran o claman a Dios, les parece que Dios no responde. Dios sí responde. Siempre responde a nuestras oraciones. Nosotros hacemos una separación entre nuestra oración y la respuesta de Dios. Pero Dios no hace esa separación que nosotros hacemos. Él siempre responde nuestras oraciones. Lo que pasa es que nos falta hacer un selah. Nos falta silenciar ese ruido de nuestro mundo interior para poder escuchar la respuesta que Él nos está dando. A la derecha de sus pantallas es una imagen de un hermano verdaderamente célebre en la historia de la iglesia. Se llamó Jorge Müller. Dijo que Dios nunca le había fallado. Por casi 70 años, cada necesidad en conexión con este trabajo, y se refiere a levantar unos orfanatos en Bristol, donde miles de niños fueron atendidos, vestidos, hubo techo para ellos y una alimentación. En ese trabajo, Dios nunca había dejado una necesidad sin ser suplida, sin ser contestada. Todo porque creo en la oración. Sería largo hablar de Jorge Müller en esta mañana, pero los invito de pronto a que busquen alguna reseña, alguna biografía o algún libro de George Müller. Porque no solamente el Señor respondió sus oraciones, sino que lo que nos cuentan sus biógrafos es que él llevaba como una especie de libro de contabilidad, y en ese libro de contabilidad él colocaba la oración y en la primera columna colocaba la fecha en la que había hecho esa oración. Después de que él muere, revisan esos libros de contabilidad de oración, se dan cuenta que el mayor porcentaje de sus oraciones había recibido la respuesta el mismo día que había hecho la oración. Dios responde la oración. Pero repito, a veces ese ruido ensordecedor de nuestro mundo interior no nos deja escuchar la voz de Dios. Dame la siguiente, Camilo, por favor. Dice el versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué versículo tan maravilloso este. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Recuerden cuál es el contexto de... O sea que lo que la Biblia nos está diciendo es que el rey David, huyendo de Jerusalén, de la persecución de los ejércitos que ha armado su propio hijo, huye hacia el desierto pasando por el monte de los olivos, cruza el torrente del Cedrón, ha regresado el arca, ha regresado
a los sacerdotes, va con unos pocos soldados, con su familia, y después de hacer esta oración, pudo dormir, no se desveló, no estuvo insomne, no perdió el sueño, se acostó y durmió. Las circunstancias seguían siendo las mismas. Absalón continuaba armando su ejército en persecución del rey. Absalón continuaba en la persecución del rey. Y sin embargo, logró esa paz y esa quietud interior para poder dormir en esa horrible noche que estaba viviendo. Saben que la mayoría de nuestras alteraciones emocionales serias se manifiestan con alteración del sueño. Y las alteraciones del sueño, digamos que médicamente las dividen como en dos. Cuando una persona se acuesta y no puede dormir, se llama insomnio de conciliación. Esa es como una categoría. Hay otros que se duermen y se despiertan muy de madrugada y después de despertarse no pueden continuar durmiendo. Ese se llama insomnio terminal. El insomnio de conciliación, el que se acuesta y las ideas le dan vueltas, viene una cantidad de imágenes y una película en la mente que no le permite dormir. Eso es una señal de ansiedad. El que se duerme y duerme bien, pero se despierta muy a la madrugada antes de tener su sueño completo y después de despertarse a la madrugada no puede seguir durmiendo. Esa es una expresión de depresión. Y entonces vemos aquí al rey David en una situación verdaderamente terrible, sin ansiedad y sin depresión, acostándose y durmiendo. La imagen de la derecha nos recuerda aquella situación que vivieron los discípulos, los apóstoles del Señor, en medio de una tempestad en el mar de Galilea, mientras Jesús dormía. Lo despiertan así de manera enérgica, diciéndole que él no tiene cuidado de ellos, que están a punto de naufragar. Y cuando Jesús se despierta, lo que les dice es que les falta fe. Ordena a la tempestad y los evangelios nos van a decir que se hace una grande bonanza. Ese temor tan experimentado al naufragio, a que todo se acabe, nos dice Jesús por ese texto de los evangelios que es una expresión de nuestra falta de fe. Nuestra vida antes de estar en la tempestad, nuestra vida está en las manos de Dios. Antes de estar en las circunstancias, está en las manos de Dios. Ahora no solamente pasó una noche en la que pudo dormir, sino que el otro día se despertó. ¿Y por qué se despertó? Porque Jehová le sustentaba. ¿Saben que hemos perdido el asombro de levantarnos cada mañana? Creemos que cada nuevo día es como un atributo que nos corresponde. Damos por hecho que mañana lunes nos vamos a levantar como nos levantamos hoy domingo. Ya lo damos por hecho. Entonces perdimos el asombro, perdimos la sorpresa de que nos levantamos para vivir un nuevo día. Y si vivimos un nuevo día, es una expresión más de la misericordia del Señor. Y si vivimos un nuevo día, lunes, martes, miércoles, que podamos decir como David, lo vivimos, despertamos y estamos vivos porque Jehová nos sustenta, porque el Señor nos sostiene. No es por nosotros, no es porque alguno piense que está muy joven o que está muy saludable. Nos despertamos cada nuevo día porque el Señor nos sostiene. No es por la sabiduría ni por la valentía, es porque el Señor nos sostiene. Que cada día entonces lo empecemos con la gratitud que debemos rendirle a nuestro Señor. Si me das la siguiente, Camilo.
Dice el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio o cerco contra mí. Miren, cuando empezó la rebelión de Absalón, solamente estaba el ejército contrario, el ejército de la conspiración, conformado por 200 hombres. Eso es lo que nos dice la Biblia. O sea que cuando esa rebelión empezó, el ejército de David era muchísimo más grande. Y ese ejército de David, muchísimo más grande, hubiera podido aplastar la rebelión de su hijo. Pero haber enviado un ejército grande contra esta conspiración hubiera significado acabar con esos hombres que estaban siguiendo a Absalón, que por el texto de 2 de Samuel capítulo 15 habían sido arrastrados a través del engaño de Absalón. Y obviamente iba a significar que Absalón también hubiera sido asesinado por su ejército. Y viene de haber perdido un hijo unos años atrás. Ya había experimentado ese dolor terrible. Él no envía un ejército grande, sino que espera en que Dios meta su mano y solucione el problema. Ahora, cuando va pasando el tiempo de la conspiración, ese pequeño ejército de Absalón de 200 hombres, ahora se convierte en un ejército grande. Y ahora este ejército de la conspiración es muchísimo más grande que el ejército de pocos soldados que acompaña a David en su vida. Nuevamente, el problema no es el tamaño del ejército. El problema no es el número de los adversarios. El problema es en quién estamos poniendo nuestra confianza. David puede decir, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. O sea que ya está sucediendo algo extraordinario en el corazón de David. Y esto es algo importante que el Señor tiene que lograr ese efecto de su palabra en nuestro corazón también. O sea que cuando un ejército pequeño lo estaba amenazando, él sale de huida con su familia de Jerusalén. Pero después de hacer esta oración, después de hacer este salmo, después de hacer esta pausa del Selah, después de haber recordado que Dios era su escudo, ahora sí puede decir, ante un ejército más grande, que ya no tiene temor de 10 millares de gente que pusieran un cerco contra él. La circunstancia ha cambiado en el versículo 6, pero ha cambiado para mal para David. Ese ejército pequeño se ha vuelto un ejército más grande. Esa conspiración inicial se ha vuelto una conspiración mucho más consolidada. Pero ahora ya David no es el mismo. El David de este salmo, el David de después de este salmo, es un David distinto. Ya no es el David que, repito, huye con su familia de su palacio en Jerusalén, sino que es un David que está expuesto en el desierto y sin embargo puede decir, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ese tiene que ser el efecto de la oración en nuestro corazón. Ese tiene que ser el efecto de la palabra de Dios en nuestro corazón. Paz, confianza. No en que las circunstancias vayan a cambiar. Es paz y confianza, seguridad en el Señor en medio de cualquiera que sea la circunstancia que tengamos que enfrentar. Ese tiene que ser el efecto de la oración y de la palabra de Dios en nuestro corazón. Dame la siguiente, Camilo. Dice el versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La versión 1909 no habla de una herida en la mejilla, sino de una herida en la quijada. A la derecha de sus pantallas ven ustedes una leona herida. Ha tenido una herida en la mandíbula inferior, en el maxilar inferior, en la quijada. Y a pesar de lo fiera que puede ser una leona, recuerden que son las leonas las que cazan y no los leones. Son las hembras y no los machos los que hacen ese trabajo. Esta leona, con todo lo fiera que pueda ser,
con esa quijada herida, no puede atacar. O sea que lo que el rey David está diciendo aquí en el versículo 7 es que así pueda tener el más fiero, el más fuerte, el más agresivo de sus enemigos, Dios lo puede tocar en un sitio donde el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Dios puede quebrar los dientes afilados de los perversos que quieran hacernos daño. Pero no es David el que lo va a ir a hacer. No le está diciendo David a Dios que le dé fuerza para ir a golpear a los enemigos en la quijada. No le está diciendo David a Dios que le dé fuerza para ir a quebrarle los dientes a los perversos. Lo que David está diciendo en el versículo 7 es, levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. David había visto en el pasado cómo Dios había herido a sus adversarios y a sus enemigos. David había visto en el pasado cómo Dios había quebrado los dientes de los perversos que lo perseguían. Miren que es tremendamente importante cuando estamos viviendo situaciones difíciles y situaciones de aflicción. Recordar lo que Dios ha hecho. Qué mala memoria tenemos para los testimonios de Dios. Qué mala memoria tenemos para los hechos portentosos que Dios hace. Por eso Salmo 103 nos tiene que decir que no olvide ninguno de sus beneficios. Cuando estamos pasando una situación difícil, nos es muy fácil olvidar cómo Dios ha actuado en el pasado para traer liberación y protección, cualquiera que esa haya sido la circunstancia. Entonces aquí, David recuerda que Dios ha herido a sus enemigos en la quijada y que Dios ha quebrado los dientes de los perversos. Entonces lo que dice es, Señor, levántate y sálvame, como una manera de decir, Señor, vuelve a hacer lo que ya has hecho a mi favor. Así como me has mostrado tu favor en el pasado, vuelve a hacerlo ahora, vuelve a hacerlo hoy, vuelve a hacerlo en esta circunstancia particular que yo estoy enfrentando. ¿Cuál es la conclusión del Salmo entonces? Si me das la siguiente, Camilo. David tiene que decir que la salvación es de Jehová. La salvación no va a depender de lo numeroso del ejército, ni de lo entrenado del ejército, ni de las armas tan espectaculares que él consiga, ni del sabio consejo de las personas que están cerca de él, ni de su habilidad como guerrero. La salvación es de Jehová. La salvación no está en nuestra mano y la salvación no depende de nosotros mismos. La salvación viene del Señor. Por eso, puede concluir diciendo, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y hace un nuevo selah, hace una nueva pausa para considerar lo que Dios le tiene que decir. Este es un salmo para circunstancias difíciles. Este es un salmo para hoy. Este es un salmo que nos recuerde la manera como Dios tiene que intervenir en cualquiera que sea la circunstancia que estamos enfrentando. Si me da la siguiente, Camilo, ya para terminar. Eran 8 versículos. Quisiera entonces hacer como una recopilación de las 8 cosas que hemos dicho en esta mañana y lo hago a manera de resumen como mensajes para llevar para la casa. Yo sé que ya ustedes están en su casa, pero a esto me refiero es a mensajes que ustedes puedan compartir con sus familiares en casa que hoy no pudieron estar en esta transmisión. Lo primero sería entonces reconocer el problema o los problemas. No los vamos a negar o como dice la gente, no vamos a tapar el sol con una mano. Sabemos cuál es la circunstancia que tenemos que enfrentar. David era consciente de que por su propio hijo. Pero no nos quedemos solamente viendo los problemas, sino punto 2. Hagamos una pausa y consideremos. Hagamos una reflexión y pesemos las cosas. Silenciemos nuestra voz para escuchar la voz de Dios. Respondamos. Número 3. ¿Quién es Dios para nosotros? Que podamos decir como David, Él es nuestro escudo, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, el que escucha nuestra oración y responde, el que nos da el sueño en la noche
y nos sostiene para levantarnos al otro día. El que nos llena de paz en medio de ejércitos numerosos. El que nos levanta, el que nos salva, nuestro Dios. El que hiere a nuestros enemigos y el que nos da su bendición. Punto 4, clame y escuche la voz de Dios. No más quejarnos. Quejarnos es distinto a orar. Lamentarnos es distinto a clamar a Dios. Cuando nos quejamos y cuando nos lamentamos, estamos hablando con nosotros mismos. Clamar es hablar con Dios, es buscar a Dios. Y si silenciamos nuestro mundo interior, nuestro ruido interior, escucharemos la voz de Dios. Descansemos cada día y despertemos cada día con gratitud por ese milagro de un nuevo día que el Señor nos concede. Dejemos el miedo y experimentemos la paz de Dios. En un lado están nuestros enemigos, pero en otro lado está nuestro Dios. Dejemos que Dios se levante y actúe. Dejemos que Dios meta su mano y muestre su salvación. Y experimentemos entonces la bendición de Dios para nosotros. Luego ustedes podrán continuar leyendo en 2 de Samuel cómo termina la historia. Yo no se las voy a contar hoy. Esa es la tarea para ustedes. ¿Cómo termina la historia? Pero el Salmo termina y cuando el Salmo termina, las circunstancias siguen siendo las mismas. No ha pasado nada fuera de David. No ha pasado nada alrededor de David. Y si ha pasado algo, lo que ha pasado es para empeorar la situación y para consolidar la rebelión y la conspiración. Pero lo importante del Salmo es que ha pasado algo en el corazón de David. El David que en el versículo 1 habla de los muchos adversarios que se levantan contra él, no es el mismo David que termina diciendo en el versículo 8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu salvación. Repito que ese tiene que ser el efecto de la oración y de la palabra de Dios en nuestra vida. Que así las circunstancias no cambien nuestra percepción de Dios, lo que vemos de Dios, lo que percibimos de Dios, lo que escuchamos de Dios, lo que conocemos de Dios y lo que Dios nos muestra respecto a nuestras circunstancias sean totalmente distintas en nuestro interior, así no haya sucedido nada afuera de nosotros. Es nuestra confianza de que lo que Dios tiene que hacer, lo hará y las circunstancias cambiarán si eso es lo que el Señor ha determinado, o aún como el mismo David lo hizo, poniendo sus manos en Dios. Si Dios no me da la gracia de regresar al palacio, al tabernáculo y volver a ver el arca, esa ya fue la decisión de Dios. Pero es ponernos completamente en nuestra vida y las circunstancias en las manos de Dios y que Él obre su voluntad para nosotros, siempre confiando en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ahí están los mensajes para llevar para la casa. Quisiera terminar recomendándole 2 libros, si Camilo me da la última. Esta es una obra magistral, la que está a la izquierda de sus pantallas, se llama El Tesoro de David. Son los comentarios de los salmos que hizo nuestro hermano Charles Spurgeon. Este es el primer tomo, va a salir en toda la colección de los salmos en 3 tomos. Esta es una edición en español que hizo el hermano español Eliseo Vila, con notas de ampliación y de aclaración. Y a la derecha de sus pantallas es un librito muy cortico. Este tomo 1 es un libro que tiene como 2000 páginas. Es un libro que toma bastantes meses poder leerlo. Pero el libro que está a la derecha es un libro tan cortico que se puede leer en 40 minutos y se llama El perfil de 3 monarcas, hablando de Saúl, de David y de Absalón. Hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes en esta mañana.